en materia de salud, de tener sus problemas sanitarios resueltos y además que se dedica a exportar su medicina a otros países. Una primera reacción de cada uno de ustedes. Darcy, como médico. Sí, esas imágenes pues, a mí no me sorprenden, estaba aburrido de ver eso, eso era la realidad del día a día en todos los lugares estos donde se encuentran los ancianos, los llamados asilos de ancianos. O sea, casi todos los viejitos en este tipo de lugares tienen que soportar malos tratos, tienen que soportar abandono, desamparo. Los mismos trabajadores que se encargan de estas instituciones, pues el jabón, el jaboncito que aparece para, o que destinan para el viejito, pues se lo llevan para la casa y no hay jabón para bañar a los ancianos. Las sábanas se las llevan también los trabajadores, la comida, en vez de servírsela a estos ancianos, pues simplemente aparece en las viviendas de los que trabajan ahí. O sea, eso es día a día. Y casi todos estos ancianos, pues si uno les hace chequeos, los encuentra que casi todos tienen anemia, desnutrición, o sea, lesiones de golpes muchas veces, porque hay muchos de estos ancianitos que tienen problemas mentales o tienen o son incómodos para tratarlos en estos lugares y muchas veces les dan golpes, los amarran a las camas, o sea, el maltrato es bien grande con este tipo de pacientes. Esto ocurre, Andrés, en muchas partes del mundo. La gran diferencia es lo que yo decía anteriormente, esto es un tema social, pero en Cuba todo es político, de una u otra forma. Un país que se vanagloria, ¿no?, de que tiene todos sus problemas de salud resueltos, de que sale al exterior, exporta médicos y que internamente tengan estos problemas internos. Mira, yo 4 puntos rápidos porque ya todos esos datos médicos, Darcy lo sabe mucho mejor que yo y que mucha gente. Yo llegué a 4 puntos, 4 conclusiones. Número 1, la primera, que ningún ser humano debe pasar por este calvario en el ocaso de su vida. Es decir, mi condolencia para todos ellos. Por supuesto. Número 2, que el gobierno reafirma haber roto el contrato con su propio pueblo, mediante el cual nosotros fingíamos trabajar y él fingía pagarnos, ya ni siquiera eso. Número 3, este reportaje contradice el espíritu de la Carta de los 40, porque si estos ancianos seguramente no tienen a nadie fuera y por eso están así, ellos no van a ser beneficiados con estas remesas de primos a primos, sino que va a aumentar el gap que hay entre una parte de la población y otra. Y la número 4, y te admito que es un poco cínica, por el grupo etario de que estamos hablando, muchas de estas personas otrora posiblemente fueron mastines del régimen. Mira cómo termina. Qué triste, ¿no?, todo eso. Vamos a ver, vamos a ponerles a ustedes reacciones, declaraciones de estos ancianos. Es un abuso lo que hay allí. Jugar anciano, ¿sabes lo que damos? 2 pedacitos de boniato, un caldo, que los viejitos los botaban. ¿Cómo está la comida ahí? Mala, ¿Muy mala? mala. ¿Qué le dan de comida ahí? Arroz blanco y un fideo y ayuquilla. Que no hay agua en el asilo, mijo, ni para bañarse. Bueno, ahí tenían las declaraciones. Darcy, en un momento determinado del reportaje dice que se ha tratado de conseguir ayuda humanitaria para tratar de solucionar o al menos aliviar esa situación, pero la directiva del centro dice que no, que ese no es el proceso, que tiene que ir a través de instancias superiores. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que caerían presos si se atrevieran a aceptar una donación salida del marco de las estructuras del poder y del gobierno. O sea, lo que no destina el gobierno puede ser un grave problema penal o jurídico para cualquier directivo de este tipo de instalaciones que se atreva a recepcionarla y a repartirla en beneficio de los pacientes de este lugar. Aunque eso no resuelve ningún problema. Claro. Ahí puedes llevar un avión lleno de Pero ahí se ve un poco cosas. la estructura de cómo funciona o cómo no funciona el sistema. No, el problema es que si descargas ahí un avión o un barco de productos de asistencia a esos ancianos, al otro día te encuentras que no queda nadie y los ancianos siguen en la misma situación. Hay un centro, no los conozco realmente, pero estoy haciendo la investigación como parte de mi trabajo, que se llama Chunghwa. Dicen que recientemente ahí murieron 5 ancianos en una noche por frío y desnutrición. Y si nos vamos al pasado, algo similar ocurrió en Mazorra también. ¿Pueden aportar un poco más al caso de Mazorra específicamente? Sí, no, mira, en estos lugares
los ancianitos, esos mismos ancianitos que se ven ahí, mueren por un catarro. O sea, mueren por una comida que les cae mal y... Pero en el caso de Mazorra nunca se determinó cuántos eran, pero se habla de más de 20. Sí, se decía que eran 20, no recuerdo si la cifra eran 26, 28, 28 que se contabilizaran. Pero en estos lugares mueren ancianos diariamente. Por ejemplo, ¿qué sucede con esto? Cuando el caso está grave, llaman a una ambulancia, cuando aparece la ambulancia a las 15 horas, a las 18 horas de un hospital, los recogen, los llevan a un hospital y ahí los tiran en una sala. Muchas veces no salen de ahí porque un anciano, en las condiciones de desamparo en las que llegan a los hospitales y eso, pues casi nadie pone interés en atenderlo. Y una vez que lo atienden, después para recogerlo y devolverlo a la instalación, al asilo de ancianos, muchas veces se meten una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas, sin que nadie haga gestiones para irlos a recoger. Y en esos periodos a veces cogen catarritos, cogen alguna diarreíta, o sea, se mueren con mucha facilidad en total desamparo. Casos de eso yo vi muchísimo cuando trabajaba de médico en Cuba. Ahí estamos viendo las imágenes lamentables. Andrés, de nuevo voy a lo que decía originalmente cuando comenzábamos el segmento, que esto ocurre en todas partes del mundo. La gran diferencia de lo que ocurre, lo mismo que está pasando ahora en Venezuela con este brote de esa enfermedad que hay, que es un secreto de Estado, literalmente hablando, como el de los gobernantes también. La gran diferencia es, eso ocurre en Estados Unidos, ¿qué pasa en Estados Unidos? Pero si el gobierno, si eso es un centro del gobierno y hay una denuncia, los responsables van presos, son despedidos, el gobierno abre una investigación, la prensa estaría ahí. En Cuba no pasa nada. Es lo que está pasando con VA, lo de los veteranos, que de Senseki para abajo todo el mundo ha tenido que o renunciar o lo han renunciado. El problema es que las dictaduras, los totalitarios, sobre todo los totalitarios comunistas, socialistas, como se llamen, ellos viven aferrados a la retórica, a la semántica. Ellos se mantienen en el poder porque cada palabra la defienden con su propia sangre. Claro. Hay que reconocerlo. Nosotros somos liberales al hablar, nos quedamos viendo el Lazy Boy, viendo la televisión y estamos siempre ausentes a las citas con la historia. Ellos están no solamente en las citas, sino que crean las citas. Y por eso ellos, cada palabra tiene una importancia que a lo mejor para nosotros no reviste. Esto en Cuba no se sabrá nunca. Se sabrá solo. La prensa no informa sobre esto, no dice absolutamente nada. A no ser que se forme un escándalo tal que entonces viene Raúl Salvador que castigó a todos y los metió presos. Mira, es raro que uno vaya a un lugar de estos, que son muchísimos en todo el país, y no te encuentres que los ancianitos tienen escabiosis, y no te encuentres que tienen piojos, y no te encuentres que están desnutridos, que tienen anemia, casi todo, o sea... Y la estancia, el tiempo de estancia en estos lugares casi nunca es mucho tiempo. O sea, los ancianitos van muriendo con mucha facilidad en este tipo de lugares. En ninguno del Pinar del Río a Oriente tú te encuentras, como no sé, como ves aquí en las clínicas estas de Pasteur, de León Medical, que les llevan un manicure, que les llevan a una peluquera, que los llevan a pasear a un museo, que los llevan a un restaurante un día. O sea, eso no existe para este tipo de ancianos. Para estos ancianos lo que hay es escabiosis, piojos, diarrea y muertes por simples catarros. Y silencio y tratar de esconder lo que está ocurriendo, que es lo más lamentable de todo. Vamos a hablar un poco de Mazorra. ¿Qué pueden decirme? Desde hace años ha habido críticas a ese psiquiátrico. Además, se ha denunciado. Se dijo que en un momento determinado fue un centro para administrar electroshocks a opositores. ¿Qué pueden decirnos sobre eso? Sí, eso sigue siéndolo. Sigue siendo. O sea, sí, sigue siéndolo. ¿En qué sentido? Que a ti hay que pasarte por por ejemplo, por una institución psiquiátrica cuando, no sé, hay un caso de asesinato. Perdóname, mira esas imágenes que estamos viendo ahí. Eso fue Mazorra, ¿verdad? La morgue de Mazorra. Son los cadáveres, que también hay otras fotos que están apilados unos encima de otros, como si fueran las imágenes que uno ve en los campos de concentración. Correcto, sí. Es lo que recuerda cuando uno con total desprecio hasta con el trato hacia los cadáveres. Y Mazorra sigue siendo un lugar donde recluyen a las personas a la fuerza muchas veces, algunos con toda la justificación médica y científica que requiere un caso, digamos, un caso de una persona psiquiátrica en fase de descompensación. Pero si tú eres alguien que le molestas al régimen, que el régimen te asume como enemigo, muchas veces dictaminan en una estación de policía o en una prisión o en la misma calle de que tú tienes trastornos mentales, que para eso cualquier médico se presta muy fácil también,
y vas a dar a Mazorra. Y en Mazorra te aplican los tratamientos que diga la seguridad del Estado. O sea, la seguridad del Estado tiene total potestad para llegar y decir... Y eso, como yo dije en el pasado, eso no es cosa del pasado, sigue ocurriendo. No, sí, por supuesto, sigue ocurriendo y sigue siendo criminal, o sea, actitudes criminales, todo tiene, o sea, son acciones criminales, como es criminal esas imágenes que uno ve ahí, o sea, ahí participaron personas que hoy todavía siguen siendo trabajadores de Mazorra y que trataron a las personas de esa manera y dejaron que las personas murieran en total desamparo con toda responsabilidad. Vamos a darle ahora las buenas noches vía telefónica a Reinaldo Márquez. Reinaldo es un abogado de inmigración. ¿Por qué está con nosotros? Él va a hablarnos, va a contarnos la historia de un canadiense que fue a Cuba y dice que fue engañado, utilizado por una cubana. Buenas noches, bienvenido al programa. Explíquenos exactamente qué es lo que ha pasado, lo que usted, la persona que usted representa. Muy buenas noches, saludos a usted y a sus televidentes. Gracias por tenerme en su programa. Es un gusto para mí estar acá. Bueno, es una historia muy simple, muy triste a la vez, pero antes que todo quiero darles un pequeño detalle muy importante. Es el que no podré comentar extensivamente este caso porque está frente a un tribunal. Claro, lo entendemos, eso lo entendemos perfectamente. Tengo un deber de reserva. Dentro de lo que pueda hablarnos, ¿qué puede explicar? Lo que salió en el artículo. Adelante. Bueno, es historia de un señor, de un canadiense de 62 años, que viajó a Cuba. Como ustedes saben, viajar de Canadá a Cuba es muy fácil y pues estando en Cuba conoció a una cubana muy hermosa, se enamoró de ella, y más bien ella lo enamoró, y ella tenía 26 años. Como la ley aquí en Canadá requiere una persona que es canadiense o residente permanente, tiene el derecho de reclamar a su esposo, a su cónyuge que vive en otro país. Entonces, en este caso, el señor conoció a esta cubana en el mes de marzo del 2013 y se casaron ellos en septiembre del 2013, 6 meses después, entre los cuales el señor mi cliente fue a visitarla unas 10 veces. Tras el matrimonio, pues lo que sucedió fue que el señor la reclamó, se casaron, la reclamó como todo ciudadano canadiense tiene derecho de hacerlo, y logró lo que se llama un procedimiento de sponsorship, un apadrinamiento. Entonces la señora, la cubana, vino acá en el mes de junio del 2014. 6 días después se marchó. Entonces sucedió que la primera cosa fue que cuando ella vino para Canadá, que Canadá autorizó que ella pudiese viajar acá, a principios de junio, ella vino ya embarazada. Sin embargo, mi cliente, que tiene 62 años, él había tenido una vasectomía, o sea que era imposible que el niño fuese de él, primero. Segundo, también sucede que le dijo desde el primer día, desde el día 1, le dijo: mi amor, ¿sabes qué? Yo te quiero a ti, ya no como un esposo. Le tengo que pedir que me resuma un poco más el tema legalmente. ¿Dónde están en este momento? ¿Qué es lo que buscan legalmente? Y también quería saber si conoce de otras denuncias similares en otros juzgados, similar al caso suyo. Bueno, cómo no. Entonces, simplemente estamos en el proceso de pedir la anulación del matrimonio, que el matrimonio sea anulado, de manera que la señora pueda perder el estatus acá en Canadá y regresar, y que sea regresada a Cuba. Esto no hay cifras que digamos oficiales. Sin embargo, yo he hablado con autoridades de inmigración que dice que reciben por lo menos 100 llamadas por días hábiles. 100 llamadas por día. Por apadrinamientos o por falsos matrimonios, ¿no? Personas de países ya sea de Latinoamérica o de otros países de África, de Asia, en las cuales vienen acá y contraen matrimonio con el propósito simplemente de tener los papeles. Le agradezco mucho, abogado Márquez, que haya estado con nosotros. Ahí estaba, pues nada, su punto de vista. También a Darcy y también a Andrés. ¿Qué piensan de este caso? Rápidamente una reacción de los dos, Andrés. Si una persona tiene 62 años y con todo lo que ha pasado en Cuba, las relaciones entre Canadá y Cuba son muy estrechas, es decir, no es un país lejano. Con todo lo que ha pasado en Cuba y todo lo que pasa en países donde se está mal, la persona es tan tonta y tan incauta de casarse a ciegas y traerse a la chica, pues entonces se merece lo que le pasa. Para mí no tiene nada de tonto, para mí tiene mucho de aprovechado, de inmoral.
el ir a buscar niñitas a Cuba, dada la situación que hay en Cuba? ¿Por qué no se buscó una niñita de 16, de 17 años en Canadá, donde le hubieran metido 150 años? Porque jurídicamente se sabe que eso pues está bien mal y es punitivo. Ahí tenían la opinión, los puntos de vista. Gracias, Andrés. Darcy, un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar del grupo terrorista ISIS. Amenaza de muerte ahora a un segundo rehén británico. Vamos a tener todo el análisis, los detalles. Pero ahora, la insólita licencia exigida en Cuba a los travestis para que puedan trabajar en público. Los travestis en Cuba son discriminados hasta por la institución que otorga las licencias a los trabajadores por cuenta propia. Para poder trabajar como artistas o cantantes, los travestis tienen que pagar un permiso de payaso, pues el Ministerio del Trabajo considera que un homosexual vestido de mujer se disfraza para hacer reír. Así que la próxima vez que vea a Mariela Castro en una manifestación pública, acompañada de elegantes travestis por las calles de La Habana, recuerde que el logro principal de su organización es haber convertido a estas personas en un motivo de risa. Hola a todos, soy Pedro Sepsek y los espero para nuestra cita de